Saludos y bienvenidos a Excelencia Fervic. Mi nombre es Daniel Rodríguez y soy abogado con especialidad en atender a las empresas en todas sus necesidades legales. Es un gusto para mí estar con ustedes y quiero darles la bienvenida para iniciar esta serie de ciclos de trabajo y estudio que platicaremos alrededor de todo lo que tiene que ver con el marco legal del empresario, donde ustedes tendrán la oportunidad de conocer a través de estas clases que vamos a tener junto con su material de apoyo y su cuadernillo de trabajo, la oportunidad de irnos adentrando a diferentes temas legales que serán de una utilidad básica e indispensable para el eficiente desempeño de sus actividades empresariales, para que esta decisión que ustedes ya tomaron de cursar la maestría ofrecida por Excelencia Fervic tenga ese ingrediente de conocimientos legales que siempre serán necesarios para que su desempeño empresarial sea exitoso y muy eficiente. Platicaremos a lo largo de todas estas sesiones legales sobre diferentes temas que se han considerado de una importancia absoluta para su ejercicio. El mundo del derecho es amplísimo y existen diferentes temas que por cuestiones de programa y de tiempos posiblemente no se ahonden con la profundidad adecuada y conveniente para su necesidad particular o no se tomen en cuenta en esta ocasión por ser demasiado extenso este universo jurídico. Sin embargo, queremos mencionarles a todos ustedes que en nuestras oficinas de representación de Excelencia Fervic estamos a sus órdenes para que podamos asesorarles en los temas que ustedes requieran en el ejercicio de su actividad empresarial y que podamos juntos indicarles de la manera correcta qué es lo que jurídicamente ustedes necesitarían que no se haya desarrollado con la profundidad del caso concreto que ustedes tengan o porque el tema legal que ustedes tengan presente como un planteamiento de solución o como un problema latente no se haya visto en estos módulos, en estas sesiones de trabajo que con mucho gusto estamos desarrollando. Después de este breve punto introductorio, vamos a comenzar con un tema que va a ser de una importancia absoluta en su operación empresarial, y es conocer cuáles son las condiciones, circunstancias, elementos, requisitos, consecuencias y facultades que ustedes tienen al acreditarse o al serse acreedores de derechos y obligaciones a través de los contratos. Esos documentos que seguramente en su práctica profesional han conocido, partiendo del ejemplo mínimo del contrato de prestación de servicios que en algún momento ustedes han firmado para contratarse como empleados en alguna empresa, o ese contrato a través del cual ustedes se obligan a pagar ciertas cantidades para hacerse acreedores a tener la propiedad de un auto, de una casa, de un inmueble. Aquel contrato que viene en la parte de atrás del recibo que les entregan en el momento en que mandan su ropa a lavado en seco o tintorería. El contrato que ustedes aplican en el momento en el que ustedes viajan por avión o por autobús. Todos esos actos jurídicos que en la práctica vemos con mucha facilidad y normalidad, se establecen en un marco legal como una contratación, como una obligación y la exigencia de recibir una contraprestación o un derecho a través de un documento. Veremos cómo la ley, en el caso de México, establece algunas condiciones en las cuales se puede
encuadrar correctamente un contrato sin necesidad de firmar un documento. Mencionaremos también cuando la propia ley exige que ese acuerdo de voluntades, ese plasmar de la manera más clara y correcta cuáles son las condiciones por las cuales yo voy a pagar un dinero y a través del pago de ese dinero se me va a prestar un servicio o se me va a entregar un bien, tienen que ser por escrito. Ahondaremos sobre cuáles son los elementos que le dan validez a este tipo de contrataciones y cuáles son los elementos que, si no se cumplen, harán que carezca de validez el acto. Conoceremos cuáles son las condiciones indispensables que se tienen que llevar a cabo para que ustedes lleven a cabo su ejercicio de contratación de todo lo que está en su proyecto empresarial de manera eficiente. La contratación de su personal o de la gente que colabore con ustedes es otra manera de ejemplificar la importancia de establecer con precisión y claridad todas las condiciones, todas las reglas del juego, todas las particularidades y especificaciones que se tienen que comprometer las dos partes que firman un contrato. Todos estos temas los vamos a desarrollar comentando algunos puntos prácticos como los de esta pequeña plática introductoria. Es muy importante que ustedes ahonden y sean disciplinados en llevar a cabo los ejercicios y las investigaciones que les ofrecemos en su cuadernillo de trabajo y en su material de apoyo. Y les insistimos que también verifiquen la información bibliográfica y de páginas web que ofrecemos con el propósito de que ustedes conozcan algunos otros ejemplos y vean la importancia de los diferentes temas legales que ofrecemos a través de estos módulos y de estos temas y subtemas del marco jurídico o el marco legal del empresario. Sin mayor preámbulo, pasemos entonces a comenzar a analizar los temas de nuestra sesión inicial, que es, como ya he mencionado, los contratos. Si ustedes observan su laminilla número 1, vamos a establecer cuáles son los elementos del contrato, cuáles son las partes que conforman un contrato. Desde el punto de vista un poco teórico es indispensable hacer esta distinción para que después de comprender esta teoría que se las daremos de una manera muy sencilla, podamos aplicarla a nuestra vida diaria y a nuestra operación práctica. Pero sí es importante manifestarles que necesitamos mencionar algunos elementos teóricos para que ya bien entendidos con la serie de ejercicios y explicaciones que aquí con mucho gusto les ofrecemos, se puedan aterrizar en la realidad. Es por ello que comenzamos con estos elementos del contrato. Los elementos del contrato se dividen en elementos esenciales, vitales, indispensables y elementos de validez. Los elementos esenciales, como lo demuestra su lámina, se establecen en el consentimiento como uno de ellos y el objeto en el segundo. Y pasaremos a explicarlos rápidamente. La definición de consentimiento es, en términos legales, el concurso o acuerdo de voluntades. ¿A qué nos referimos con esto? A que un servidor, Daniel Rodríguez, acepta y está consciente y perfectamente entendido que en el momento en que yo me comprometa a dar, hacer o no hacer, en sus diferentes circunstancias y modalidades, estoy consciente de las consecuencias de mi compromiso, de mi obligación, de establecer con precisión que he establecido mi aceptación a las condiciones que se pacten en ese contrato. Como un comentario inicial es importante sugerirles que en su mayoría procuremos establecer nuestros contratos por escrito.
que se pueda desarrollar un documento que no necesariamente tiene que ser demasiado extenso o demasiado complejo en su estructuración y contenido, pero sí que haya una constancia. ¿Por qué? Porque la ley establece algunas obligaciones o algunos contratos que no son indispensables que se establezcan por escrito. Pero es en el momento de la práctica y de la exigibilidad del contrato que si no tenemos una constancia que acredite que yo me comprometí con el señor a pagarle $500,000 y él en 2 semanas me iba a entregar una maquinaria, entonces ¿cómo lo puedo probar si no viene en un documento? Puede haber testigos que acrediten esta operación. Podría ser una manera de subsanar la falta de comprobación. Puede haber una confesional de las personas que intervengan en la operación y que la contraparte, la otra persona que hace su acto jurídico conmigo, acepte que efectivamente le entregué $500,000 a cambio de que él me entregara una maquinaria en 2 semanas. Pero ¿qué tal si lo niega? ¿Qué tal si dice que nunca le entregué el dinero? O que la maquinaria me la iba a entregar no en 2 semanas, sino en 4. ¿Qué tal si dice que me la iba a entregar por piezas y me iba a mandar 1/3 de la máquina cada semana? ¿Cómo tengo yo la facultad para poder comprobar que nuestros acuerdos de voluntad, que nuestras aceptaciones fueron de una forma o de otra? Es por eso, y ahí cierro dentro de los primeros comentarios prácticos, que es 100% sugerible y aconsejable que sus operaciones contractuales, que sus acuerdos de voluntad, que esa negociación, para entendernos en términos menos legales, esa negociación donde se establecen todas las condiciones por las cuales se va a cerrar el llevar a cabo un servicio o entregar un bien, que es un dar, un hacer o un no hacer, se establezcan con precisión a través de un documento. Les recomendamos que lo hagan y que lo desarrollen de la mano de su abogado o asesor legal de confianza, para que todas las cuestiones de carácter comercial, el precio, las fechas de entrega, las calidades, las pueda plasmar el abogado con la información que ustedes le provean de una manera eficiente y clara. Es importante mencionarles también, ahorita que estamos hablando del acuerdo de voluntades como uno de los primeros elementos esenciales de los contratos, que ustedes siempre, siempre busquen el que los contratos sean por escrito. Dicho lo anterior, continuamos con los elementos. Ya entendido el punto inicial que hemos desarrollado, el del consentimiento. Aceptar que yo estuve de acuerdo y manifesté mi voluntad de llevar a cabo ese acto jurídico. Algunos textos de contratos dicen es su deseo. Es una manera de establecerlo, pero la forma correcta de jurídicamente manifestar esa aceptación es manifestar la voluntad. Yo estoy perfectamente entendido y acepto y coincido en que vamos a hacer las reglas en el sentido que el documento que estamos firmando se está manifestando. El siguiente elemento esencial, elemento de existencia, es el objeto, que aquí en su lámina establece la creación, la transmisión o modificación o extinción de derechos y obligaciones. El objeto debe existir en la naturaleza, ser determinado o determinable, ser lícito y estar en el comercio. ¿A qué nos referimos con todos estos elementos? Por ponerles un ejemplo, si hacemos un contrato de compraventa de la venta de un ser humano, ¿ustedes creen que sea legal? ¿Que los elementos sean suficientes?
Las dos partes que están involucradas en este ejemplo manifiestan su voluntad que están de acuerdo en vender a un bebé recién nacido. Pero para las leyes, el tráfico de seres humanos está prohibido, es ilegal, está fuera del comercio. Y debido a eso, ese objeto carecería de validez legal y no sería operable, aunque el contrato sea perfecto y tenga una redacción muy eficiente y establezca diferentes circunstancias y situaciones que pudieran proteger a las partes involucradas. El objeto está mal. Si nosotros en estos elementos que estamos mencionando no somos exactos en la razón, en el objeto, como ya lo indicamos, de lo que se está contratando, nos vamos a llevar demasiados dolores de cabeza. Una de las cuestiones más importantes de los contratos es que los mismos deben de ser redactados con claridad, que no se presten a ambigüedades, que no haya una situación que se preste a interpretación. La eficiencia de un buen contrato es que la redacción y lectura del mismo por cualquier persona no dé lugar a dudas de qué es lo que se está contratando, cómo y bajo qué circunstancia. Es por eso que muchas veces en el ejercicio de nuestra actividad legal, muchos colegas desarrollan contratos demasiado extensos tratando correctamente de cuidar todas las eventualidades legales que pudieran suceder en una operación, pero el desarrollarlo sin orden o sin claridad o con una falta de vocabulario o de redacción debidos provocarán confusiones. Y estas confusiones provocarán disputas. Y las disputas, a su vez, provocarán que ustedes tengan que tomar la decisión de iniciar procedimientos legales ante un juez o ante un árbitro. Y todo por no haber establecido con claridad cuáles eran las condiciones de su negociación comercial y cuáles, hablando del tema que nos ocupa en este instante, cuál era el objeto del contrato. El tema de ser determinado o determinable nos refiere a que ese objeto, esa operación, tiene que estar perfectamente clara. No se puede establecer, para poner un ejemplo al revés, voy a comprar toneladas de trigo. Ok, pero ¿cuántas toneladas? ¿De qué tipo de trigo? ¿En qué condiciones? ¿Será un trigo joven? ¿Será el trigo en cosecha? ¿Será un contrato de venta futura, refiriéndome a que sí voy a comprar 3 toneladas de trigo, pero de la cosecha del año 2014? Se tiene que establecer con precisión qué es lo que estamos comprando. En el tema de compraventa, que como paréntesis, después de mencionar los elementos generales de cualquier tipo de contratación, debido a la importancia y uso más constantes, en una próxima sesión vamos a desarrollar todo lo referente al contrato de compraventa, para que ustedes conozcan cuáles son las condiciones particulares de este tipo de contratos. Cerrando el comentario y volviendo a que el objeto debe ser determinado o determinable, es muy importante que ustedes tengan la claridad exacta de saber qué están contratando. En el caso de la prestación de un servicio, es establecer de qué servicio se trata. En el caso de nuestros temas legales, que se establezca que nos contratan para dar la asesoría exacta para atender el cobro de un cheque en contra de tal persona por tal cantidad. El objeto se está estableciendo de una manera un poco más precisa. Entre más precisos seamos con el tema del objeto, mejor podremos avanzar sobre el asunto. Aquí establece lo que ya definimos, que sea lícito y esté en el comercio. ¿Ustedes creen que yo,
me pueda presentar frente a ustedes y decirles que les vendo la Torre Latinoamericana o que les vendo el Monumento a la Revolución o el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México y desarrolle correctamente un contrato. El Zócalo Capitalino, esa plazoleta que tenemos en la Ciudad de México, no es materia de comercio. No se puede vender a un particular. Es un ejemplo tal vez absurdo para algunos de ustedes, pero es claro para establecer con la claridad suficiente de que tenemos que estar muy de acuerdo y con mucho cuidado de lo que vamos a llevar a cabo. ¿Qué tal la idea de hacer un contrato de asociación en participación para robar un banco? Y que los integrantes de ese grupo se establece como obligación de Juanito López, nombre hipotético y ficticio, de que él tiene que amagar a 2 policías. Y de que el señor Juan Jiménez tiene que conducir el coche y portar un arma por si nos persiguen. Es a todas luces algo ilícito, fuera del comercio, es algo ilegal. Y por lo mismo no se puede establecer un contrato, o más bien, aunque se establezca, no tiene efectos legales si es que se manifiesta una serie de situaciones como esa. Cosas que sean ilícitas, entiéndase que sean ilegales, que estén fuera de la ley, que estén en contra de ella. Y el tema de que sean dentro del comercio es que, de acuerdo a las leyes comerciales de cada nación, sea permitido. En México se establece qué es lo que comercialmente se debe de permitir como un acto mercantil. Nuestro Código de Comercio lo refiere. Y en los temas que más adelante desarrollaremos, hablaremos sobre las situaciones de carácter mercantil de manera concreta. Pero es muy importante que entendamos estos 2 puntos. Objeto y consentimiento. Si los tenemos bien definidos, el ejercicio diario de la contratación de todas sus operaciones comerciales serán exitosas y serán legalmente eficientes. Si ustedes confunden términos, si ustedes no distinguen cuál era su aceptación o si ustedes no precisan con exactitud cuál era el objeto o cuál es el objeto de su operación, van a tener problemas. Entre menos se interprete y se vaya a la literalidad de lo que establece su contrato, va a ser mucho mejor. Continuando con los elementos de validez. Ok, haciendo un paréntesis rápido. Los elementos de existencia, entonces, son consentimiento y objeto. Son los básicos, los indispensables. Los elementos de validez, los elementos que revisten el acto jurídico del contrato, los que les dan una fortaleza, una serie de formalidades a la operación. Empezamos con el primero, que es la capacidad. ¿Qué es la capacidad? Yo soy capaz de hacer algo. Entiéndase la acción y efecto de desarrollar algo, ¿no? Como capacidad. Pero desde el punto de vista jurídico tiene una connotación un poquito más profunda. La capacidad infiere la aptitud para adquirir y tener derechos, que es la capacidad de goce, o para usar o poner en práctica esos derechos, la capacidad de ejercicio. Ejemplos exactos. La Constitución de los Estados Unidos mexicanos establece que todo individuo, desde el momento de su concepción, gozará de los beneficios que otorga esta Constitución. ¿Qué beneficio es el indispensable? A la vida, por ejemplo. Y en situaciones específicas, muy exactas, es cuando está permitido, por ejemplo, en México, el aborto. Pero desde el momento de la concepción se protege la vida. Y en el momento en que se concibe, en el momento en el que se fecunda, ya tiene ese huevito, por llamarlo de alguna manera, el derecho de que el Estado proteja su vida y que si alguien irrumpe en ella se establezca una sanción. Y el bebé en gestación pues no lo puede desarrollar por sí mismo, todavía no tiene conciencia, está en ese proceso de formación para que
al final de estos 9 meses tengamos un ser humano con nosotros. Pero desde el momento de la concepción hay protección y hay una capacidad de goce de la misma. La capacidad de ejercicio es que por tu propia persona, por tu propio derecho, por ti mismo, puedas desarrollar la defensa o uso de tus derechos. ¿Cómo qué? El derecho a votar. Es un derecho que en el momento en que, por ejemplo, en México tienes 18 años cumplidos, puedas ejercer el derecho de sufragar por elegir a tus representantes. Que a partir de que tienes la mayoría de edad, de acuerdo al Código Civil de este país, puedas hacerte responsable por ti mismo de todos tus actos. Que ya no necesites de esa supervisión moral y legal que tus padres o tus tutores te ofrecen hasta que cumples esa mayoría de edad. Es por eso que hablando del tema de los contratos, las personas que tienen capacidad de ejercicio son los que pueden firmar los contratos o obligarse, mejor dicho, a ellos por sí mismos. Esto no es excluyente de que una persona menor de edad, en el caso de este tema que estamos hablando de cumplir la mayoría de edad a los 18 años y que con estos 18 años tengas la capacidad de ejercicio, no puedes hacer actos jurídicos. Sí los puede hacer, pero los tiene que hacer a través de representantes. Y estos representantes podrán, en nombre, y como ya lo expresé, en representación de otro, menor de edad, desarrollar las actividades, como lo hacemos los padres con los hijos. Entonces, hablando del tema en concreto, la capacidad de ejercicio, las personas que tengan capacidad de ejercicio son las que pueden desarrollar, en términos generales, la actividad de comprometerse en contratos. ¿Quiénes no podrían ser? ¿Quiénes son los incapaces? Pues a lo mejor un ejemplo puede ser las personas que tienen deficiencias mentales previas y establecidas por parte de autoridades, los menores de edad en términos generales. Esas personas tendrían incapacidad para obligarse, porque la propia ley establece que en estas condiciones no podrían hacerlo. Una persona mayor de edad puede, si no tiene ninguna situación intelectual que implique un retraso o un retardo mental, desarrollar por sí mismo este tipo de capacidades. Es muy importante que lo entendamos de esa manera. En el caso de empresas, de personas morales, como ustedes lo verán más adelante, las personas morales son figuras jurídicas creadas por el derecho con el propósito de que logren la conglomeración de esfuerzos. No son personas reales como usted o como yo, la doctrina establece ficciones del derecho. Y sus operaciones se llevan a cabo a través de representantes. Estos representantes deben de tener a su vez capacidad de ejercicio. Continuando con la laminilla número 3, vamos a ver como elementos de validez la ausencia de vicios en el consentimiento. Aquí hablaremos de las cuestiones que no deben de estar ni de manera abierta o de manera escondida en una contratación. Las cuestiones que de alguna manera contaminan la buena voluntad de las dos partes que contratan con el propósito de llevar de una manera correcta, clara y honorable las situaciones legales a las que se están comprometiendo. Tiene que haber ausencia de estos elementos que en este momento vamos a referir rápidamente. Error, dolo, mala fe o lesión. Después de la pausa, vamos a darle explicación a estos elementos importantísimos que nunca deben de existir en un contrato o que tenemos que aprender a identificar para que si existen
podamos quitarlos y mejorar para una buena contratación. Enseguida volvemos con ustedes. ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un gusto para mí estar con ustedes para discutir y tener esta sesión académica sobre el tema de los contratos. Empezamos mencionando una participación introductoria de cuál es la importancia y la cotidianeidad o no de la cuestión contractual en nuestra vida diaria y mayor aún en nuestra actividad empresarial, para después comentar cuáles son los elementos esenciales y de validez del contrato. Antes de la pausa mencionamos cuáles eran los elementos de validez que se establecen como la ausencia de vicios del consentimiento, mencionando que eran estas cuestiones, estos elementos, estos conceptos que contaminan o que de alguna manera degradan la eficiente y correcta relación entre las partes que están contratando. Ahora bien, vamos a comenzar a explicar cada uno de estos elementos, comenzando por el error. Error, de acuerdo a la ley, ¿qué significa? Ah, perdón, me equivoqué, hubo un error. ¿Cuál es esta situación? Bueno, jurídicamente el error es una falsa apreciación de la realidad. ¿Qué ejemplo podemos tener? Ustedes piénsenlo, menciónenlo. ¿Cuántas veces no ha habido una equivocación de cualquier naturaleza? Hubo un error en la fecha de entrega. Habíamos quedado de palabra que iba a ser el 10 de este mes y resultó que en el contrato era el 15. Y yo me quedé con toda la idea de que esperaba la mercancía el 10 y ya la había comprometido con distribuidores y ya me representó un problema. Ahí hay un error. Cualquier falsa apreciación de la realidad se podría establecer como un error. Contraté 50,000 pares de zapatos tenis y me trajeron 50,000 pares de sandalias. Evidentemente hay un error. Y estos son ejemplos muy evidentes de lo que pueden ser diferentes o distintas apreciaciones de la realidad que no sea lo que efectivamente se pactó. La siguiente es el dolo, que es cualquier sugestión o artificio para inducir al error a alguno de los contratantes. Este tema es importante porque es esa actividad, esa maquinación que me va a hacer que tú caigas en error. El prometer, por ejemplo, que te voy a traer los 50,000 pares de zapatos tenis sabiendo de antemano que no los tengo y que necesito que tú me pagues ese anticipo porque ese dinero me va a servir para hacer otras actividades y que realmente en el fondo no le importa a esa persona obligarse y cumplir contigo, sino lo que quiere es agarrar tu dinero. Ahí hay un error que se genera por una mala intención de parte de una persona, que si volvemos a leer el contexto es cualquier sugestión o artificio para inducir al error a alguno de los contratantes. Es importante que lo tengamos muy presente para situaciones futuras. La mala fe, que es una situación un poco diferente a la que acabamos de citar del dolo, que es mantener en el error a alguno de los contratantes. ¿Qué situación puede ser esta? Mantener en el error a alguno de los contratantes. En la compraventa de un vehículo, de un automóvil, yo como vendedor sé que el vehículo tiene varias fallas mecánicas, pero no se las comento al comprador. Y él nunca me las pregunta, pero yo sé que las tiene. Y sé que ese vehículo va a darle problemas al comprador en muy poco tiempo. Ese es un ejemplo de mala fe.
porque no estoy haciendo nada por sacar del error que tiene el contratante contrario, el comprador, de que el coche está en perfectas condiciones cuando yo sé que no lo está. Eso se entiende como una mala fe. El siguiente concepto es lesión, que es la desproporción entre la contraprestación que se debe en las partes. Voy a poner un ejemplo exagerado para que logremos juntos comprender el concepto. Se van a comprar unas tierras en una región inhóspita de cualquier lugar y se las van a comprar a una persona que es propietaria de las mismas porque se las han heredado en generación, pero esta persona no sabe leer ni escribir. Es una persona sencilla de campo que se dedica a cultivar la tierra. Y el otro contratante sabe cuál es el valor real de esas tierras y la proyección maravillosa y muy fructífera y remunerativa que implicaría. Y le compra 50 hectáreas, cuando el valor de cada una de las hectáreas, el real, es de $500. Y exagerando, por no conocer esta persona que va a vender, acepta que se las compren a $1. Además de regalarle 2 vaquillas y una máquina agrícola usada y en mal estado. Evidentemente ahí hay una lesión, porque hay una desproporción entre la contraprestación, en este caso el dinero que se va a pagar, a cambio de lo que está entregando por ese dinero. Y este ejemplo, con toda la intención, lo hacemos exagerado para que ustedes comprendan que puede haber una causal que provoque que se pierdan los efectos legales de un contrato si, a pesar de que hubo una negociación, en el momento en que se plasma en el documento, se establece una desproporción. Si hay en alguno de los contratantes un afán de obtener un lucro o obtener una ventaja desproporcionada a lo que se está estableciendo dentro de las cuestiones que las dos partes se tienen que entregar, se establece que hay lesión. Vamos a continuar. La laminilla número 4 nos habla de otro elemento de validez, el cual es la forma, y establece la laminilla. Cuando la ley exige determinadas características para la celebración de un contrato, ¿a qué nos referimos? Si en la legislación del país desde donde ustedes se conectan a este proyecto de excelencia FERVIC establece que los contratos de compraventa de bienes muebles, como un coche, deben de ir siempre por escrito, entonces tendrán que hacerlo de esa manera. En el caso de México no es así. Y puede ser que haya contratos de compraventa verbales de bienes que no sean inmuebles, que no sean terrenos o construcciones, que sea de sillas, que sea de automóviles, que sea de trajes, que sea de corbatas, y no necesitan firmar todo un contrato. Y la forma, en este caso, es que se siga lo que las leyes dictan para el tipo de contrato que ustedes van a desarrollar. El siguiente punto de la misma lámina menciona el fin o motivo determinante y la causa de los contratos, mencionando que la causa del contrato es el motivo que determinó a las partes a la celebración del mismo. La finalidad del contrato. Esto puede parecernos muy evidente, pero lo vamos a mencionar. En una situación de un contrato de compraventa, el fin último es que a través del pago de dinero que yo como comprador ofrezco, en el momento en el que el vendedor acepta, me va a transmitir la propiedad de ese reloj, de esa cámara, de ese auto, de ese vehículo, de esa maquinaria.
Ustedes piensen en el bien que mejor les parezca, pero el fin y el objeto determinante es que a través de que voy a pagar un dinero se me va a transmitir la propiedad. Hablando de una compraventa. Hablando de un arrendamiento es que a través del pago de un dinero se me va a permitir el uso y goce temporal de un bien o de un inmueble. Dependiendo del tipo de contrato se determinará qué tipo de obligaciones conlleva la contratación del mismo. Y de esa manera que ustedes conozcan cuáles son los derechos y obligaciones que las leyes establecen para cada tipo de operación de acuerdo a su naturaleza. Continuando con la lámina número 5, después de mencionar los elementos de validez y los elementos esenciales del contrato, se establece algunas formas de interpretación de los contratos, que esta laminilla tiene un contenido 100% teórico, doctrinario y académico, donde diferentes estudiosos del derecho han ofrecido sus teorías para distinguir cómo se deben de interpretar los contratos y rápidamente los citaremos. La interpretación se trata de fijar el significado y el alcance de los términos empleados en el contrato. Este punto lo habíamos citado hace unos minutos previos a nuestra pausa. En la medida en la que ustedes redacten sus contratos con claridad y eficiencia, no necesitaremos interpretaciones. La mejor arma que se puede tener para que un contrato sea perfectamente sólido, sano y eficiente es que su redacción sea pulcra y que no se preste a las interpretaciones de las partes. Es difícil en ocasiones llegar a lograr esto cuando la operación es compleja o se establecen muchas y muy diferentes circunstancias, pero es lograble. Si bien es cierto es difícil, es lograble. El tema central es que se reduzca a su mínima expresión la interpretación. ¿Por qué? Porque puede establecerse una corriente que los tratadistas hablan como una interpretación subjetiva, que busca interpretar los contratos a través de la intención de las partes al contratar. A ver, espérame, ¿a qué te refieres con eso? El contrato dice que compré 200 cabezas de ganado. Eso es lo que dice el contrato. Pero si seguimos esta escuela, esta corriente de esa interpretación subjetiva, puede establecerse, bueno, sí, eso dice el contrato, pero la intención del comprador, la verdad, era solamente comprar 100 y no 200. Oye, espérame, ese no es el tema. Lo que dice aquí es lo que se debe de establecer. Esa es la corriente con la que nosotros coincidimos y la que en la vida práctica es mucho más eficiente. Existen situaciones concretas que dependiendo de la circunstancia, tal vez se podría integrar y utilizar una integración, una interpretación subjetiva, pero realmente no lo recomendamos mucho. La interpretación objetiva, en el caso de existir confusión, y este es el tema central, si existe alguna confusión, se empieza a interpretar. Se interpreta en el sentido más adecuado para que produzca efectos. Se basa en los actos y hechos contenidos en el contrato. Nos vamos a lo que el contrato dice, no a lo que tú pensabas o a la intención que según tú tenías en el momento de firmar. Nos vamos a la literalidad del contrato. Y el tema central de estas interpretaciones es, y lo estamos citando en esta lámina, en el momento en que existe confusión. Si no hay confusión, pues no hay que interpretar absolutamente nada. Y finalmente el tema, la tercera corriente de esta interpretación, la interpretación integradora, que es tomar en cuenta las cláusulas esenciales del contrato que deben tenerse por puestas aun cuando no se expresen. Esto es, establecer lo que dice el contrato y también considerar los elementos esenciales del mismo, que trata de hacer una cuestión integradora, como su nombre lo indica, de las dos corrientes, la intención y también lo que dice el mismo. Esto finalmente se desarrolla a través de sus asesores legales, dependiendo de la circunstancia específica, en el momento en que se tenga que resolver una controversia, que la confusión sea tal que necesite la intervención de una autoridad judicial, un juez, o que se lleve a cabo a través de un arbitraje
que es otra manera de resolver controversias que más adelante desarrollaremos. Continuando, la laminilla número 5 es la que acabamos de checar. Ahora vamos a la laminilla número 6, que habla de los efectos del contrato. ¿A qué nos referimos? ¿Cuál es el efecto? ¿A qué me estoy comprometiendo o qué es lo que jurídicamente se detona en el momento en que yo estampo mi firma en un documento? Esto es lo que vamos a platicar en este momento. Los efectos del contrato son las consecuencias, lo que va a repercutir en el momento en que firmamos, y el primero es la obligatoriedad del mismo. Esto es, ninguna de las partes puede retrotraerse, puede decir que no lo va a hacer si ya se comprometió. Porque si cae en un incumplimiento, si no acepta que en el momento en que firma se está obligando, no es de gusto, no es de contentillo, no es si estoy de buenas, es una obligación. Ya firmé, entonces debo de acatar lo que estoy firmando. Y si no lo hago, entonces habrá una sanción que la ley, a través de los mecanismos que la misma ofrece, permitirá que la otra parte que no ha incumplido o que puede exigir el cumplimiento de la que está fallando, me obligue, por eso su término de obligación, me obligue, me constriña a hacer lo que se había quedado, porque de otra manera es un juego y no se está llevando con la seriedad y con el objeto, con la razón última que tiene el hacer tus contratos. El propósito es establecer con claridad en un documento tus obligaciones y tus derechos para que haya esa certidumbre de que se van a llevar a cabo. Lamentablemente, a través del transcurso de los tiempos, se ha establecido cada vez más por la cuestión práctica que se establezcan por escrito para que no haya ese refrán popular que las palabras se las lleva el viento y que provoque incumplimientos innecesarios. Si podemos tener un documento claro, objetivo, bien definido y bien estructurado que ofrezca transparencia y claridad en las obligaciones mutuas de las partes, no vamos a tener problemas. Y si los hay, habrá las formas de resolver de la mejor manera el conflicto, la confusión para el mejor interés de las partes que no han incumplido ese contrato. El segundo efecto es la intangibilidad del contrato. Esto es, una de las partes por voluntad unilateral no podrá disolver o modificar el contrato. Esto es absolutamente importante. En la práctica, cuando nos consultan para el dictamen o la revisión de diferentes contratos, vemos que dentro del clausurado del mismo establecen la situación que una de las partes puede de manera unilateral rescindir el contrato sin necesidad de declaración judicial. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a poner ejemplo. En el caso de que no me mandes los 20,000 pares de zapatos tenis con fecha 10 de enero, entonces automáticamente, sin necesidad de ir ante un juez, puedo deshacer el contrato. Es un ejemplo que cotidianamente vemos que caen en este error las partes. Pero aquí la pregunta o el cuestionamiento de fondo es que no es preciso establecer ese tipo de cláusulas porque se deja en un estado de indefensión a la otra persona. ¿A qué me refiero? ¿Qué tal si en este ejemplo no se entregaron en la fecha acordada los pares debido a una causa de fuerza mayor? Que llegó un huracán o el avión donde venían las mercancías se cayó o hubo un retraso por alguna autoridad aduanera en el país. Ustedes menciónenlo porque es posible. Y la propia ley, y es muy constante esto, establece también que si hay algunas causas impredecibles, bueno, se puede haber consideraciones. Y si con ese tipo de temas hay una rescisión unilateral, pues la otra persona no tiene ni siquiera la oportunidad de defenderse. ¿A qué vamos después de este ejemplo y de esta explicación? Que no se puede establecer, aunque venga en un contrato, que una parte unilateralmente puede rescindirlo. Siempre habrá necesidad de solicitar la
decisión de una autoridad, que como ya lo citamos puede ser un juez o puede ser un árbitro, dependiendo de las condiciones que ustedes hayan establecido. Pero de buenas a primeras, uno de los involucrados en el contrato no puede decir, pues ya no le sigo, ya no quiero, no. No es legalmente válido y hay repercusiones en caso de que algo así suceda. Continuando, nos pasamos a la lámina número 7, donde mencionamos el concepto de relatividad. ¿A qué nos referimos con la relatividad del contrato? El contrato solo aprovecha o perjudica directamente a las partes y también para ellas crea derechos y obligaciones. Eso creo que es evidente. Solamente me voy a obligar yo en los términos en los que estoy pactando en el contrato. En el caso de personas morales, esto es importante mencionarlo desde ahora, si ustedes tienen esa empresa, esa sociedad mercantil, la Gran Idea SADCB, y ustedes son los representantes legales de esa sociedad, pueden tener una responsabilidad directa y personal si caen en alguna circunstancia fraudulenta o en contra de la ley que implique una responsabilidad. ¿A qué me refiero? No se puede poner en una pena de prisión a la persona moral la Gran Idea SADCB, pero sí se puede sancionar porque se cometió, por ejemplo, un fraude al administrador único que firmó en representación de la Gran Idea SADCB. Entonces ahí es un ejemplo de la relatividad de que va a causar efectos entre las partes, pero también si uno de los contratantes es un representante, puede tener efectos hacia esa misma persona. Mucho ojo. 4. Oponibilidad del contrato. Cuando por las características del contrato este surta efectos contra terceros que no formen parte del juicio. Un ejemplo muy cotidiano lo tenemos en una compraventa de una propiedad, de una casa. Si nosotros cubrimos las formalidades que las leyes nos ofrecen para una compraventa de esta naturaleza, tengo que firmar el contrato, protocolizarlo ante notario e inscribirlo en el registro público de la propiedad, de acuerdo a las leyes de este país, de México. Si yo hago eso, voy a poder defender ante el mundo entero que esa propiedad es mía. Si solamente hiciera un contrato privado sin la formalidad de protocolizarlo ante notario y de registrarlo, si otra persona distinta a mí lo hace, aunque haya sido 5 años después, pero si esa persona sí lo hace, la ley indicaría que de primera instancia o de primer ojo, a la que le asiste el derecho es a la persona que cubrió todas las formalidades. Y es completa y absolutamente oponible su situación de acuerdo a la ley frente a terceros, que en este caso sería yo. En la otra circunstancia del mismo ejemplo, si yo sí cubro todas las formalidades, entonces nadie me puede salir con un contrato privado de compraventa diciendo, oye, estás equivocado, esa casa que dices que es tuya, yo la compré hace 10 años y es mía. Momento. En el momento en que ya cubrí la formalidad, entonces ya se establece con oportunidad que es mi casa y que le puedo decir al mundo entero que tengo el derecho sobre ella. Es muy importante. La laminilla número 8 nos ofrece otro tema más doctrinario que práctico, que le vamos a dejar a ustedes desarrollen una serie de ejercicios en su cuadernillo y material de apoyo, donde nos habla de la clasificación de los contratos. Y para efectos de que ustedes vean la diferencia, mencionaremos los ejercicios para que ustedes los desarrollen solamente. A su vez nos menciona la minilla número 9, la clasificación de los contratos en otros tipos de clasificaciones, donde nos mencionan, lo voy a mencionar solamente de una manera muy rápida para no sacarlos. Aquí, permítanme ustedes 2 segunditos, listo. Nos habla de contratos unilaterales, contratos bilaterales, contratos onerosos. Los contratos onerosos son los que representan una utilidad o una ganancia en numerario, en dinero.
Los mismos contratos nos hablan de los contratos gratuitos, los que no conllevan una repercusión de obtención de una cantidad, de un ingreso. Los contratos nominados, que son los que se encuentran expresamente en la ley, los contratos innominados. ¿Qué quiero decir con esto? Rápidamente mencionamos nominados e innominados. El contrato de compraventa está establecido con toda pulcritud y claridad en el Código Civil de este país y de los estados miembros de la Federación también. Establece claramente contrato de compraventa. Pero la vida empresarial que todos ustedes están desarrollando ahora y de la cual se están asesorando con todo el cuerpo académico de Excelencia Fervic, les va a ir guiando de que hay operaciones diarias de una actividad empresarial constante que no son del todo exactas a lo que se establecen las leyes. Las leyes tienen la obligación de adecuarse a las circunstancias de los nuevos tiempos y que cada vez que haya un ejercicio comercial o empresarial que no esté legislado, entonces que las entidades que tienen la facultad de hacer leyes se pongan las pilas, se dinamicen y puedan crear el marco jurídico competente y eficiente para ese tipo de circunstancias. Por ejemplo, el derecho electrónico el comercio electrónico hace algunos años no existía en ninguna legislación y la propia dinámica global de este tipo de comercio ha hecho que las legislaciones de diferentes países en diferentes proporciones busquen darle un marco jurídico a esas actuaciones. Bueno, hablando de los contratos nominados e innominados, un contrato nominado va a ser el que con claridad se establezca en la ley. Contrato de permuta, contrato de compraventa, contrato de comodato, contrato de arrendamiento. Ya más adelante conocerán los conceptos de cada uno de ellos. O los contratos innominados que por su propia y especial naturaleza no encuadran del todo en una actividad solamente de compraventa, porque van implícitas actividades o obligaciones de prestación de servicios profesionales junto con arrendamientos, junto con obligaciones de no hacer, y se forma ahí un acto jurídico complejo que no se queda solamente en una sola actividad. Bueno, su ejercicio les va a demostrar con la experiencia de su actividad que hay muchas ocasiones, operaciones que tienen que ir construyendo junto con sus asesores legales. Y es ahí cuando entran los contratos innominados, que si se cubren los elementos esenciales y de validez de un contrato, no tendrán problema de construir ese instrumento legal que ustedes necesitan para la eficiente y pulcra operación de su actividad comercial. Seguimos con las clasificaciones de los contratos: contratos formales, reales, consensuales, contratos civiles, contratos mercantiles. Chequen, verifiquen, ejerzan los ejercicios que ofrecemos en su material de apoyo y en sus cuadernillos de trabajo para que esté más completo el conocimiento sobre los diferentes tipos de contratos. En la lámina número 11, ya prácticamente para cerrar, establecemos cuáles son las causas de terminación de los contratos. ¿Por qué un contrato se puede acabar? ¿En qué momento concluye? Pues las causas de terminación son exactas, donde mencionan su agotamiento natural. Ya te pagué los 20,000 pares de tenis, ya me los entregaste, pues ya agotó su objeto el contrato, entonces se acaba. Vencimiento del término: una vez vencido el término para la ejecución de un contrato, el contrato deberá tenerse por resuelto. ¿En qué casos funciona esto? En una prestación de servicios profesionales, donde ustedes contratan a un abogado para que les lleve toda su representación legal durante un año, durante 365 días. Una vez concluido este periodo, pues el contrato se agota, independientemente de que sigan existiendo o no actividades legales. Por la muerte de uno de los contratantes, cuando el contrato tiene la característica de que las obligaciones y derechos derivados son solo para las partes, o sea, personalísimos, no se pueden cambiar o enajenar, eso es muy importante. Por incapacidad, que ya mencionamos al principio,
la incapacidad sobreviniente de una de las partes, cuando el contrato tiene la característica de que las obligaciones y derechos derivados del mismo son solo para las partes, es un elemento personal. Por voluntad unilateral de las partes, cuando la ley faculte, que no es en todos los casos, a una de las partes a desistirse del contrato, que esto en la práctica no resulta muy constante. Por mutuo consentimiento de las partes, se pusieron de acuerdo para hacer nacer las obligaciones, nos ponemos de acuerdo para poder terminarlas. La siguiente lámina, que es la 13 y última, nos habla, por ejemplo, de una figura legal que más adelante desarrollaremos con base en su material de trabajo y apoyo, que es la quiebra, que en este caso no pueda seguir ejercitando sus actividades una sociedad mercantil. Ya lo veremos con más detalle más adelante. Y la octava, por resolución del contrato, que se hable de un incumplimiento de las partes por una excesiva onerosidad sobreviniente o por una imposibilidad sobreviniente. Estos dos temas son absolutamente teóricos y estos los podrán profundizar en el libro de Sánchez Medal de Contratos Civiles, que es uno de las referencias bibliográficas que hemos ofrecido para ustedes. El punto aquí es que era importante mencionarlo dentro del material que como soporte académico Excelencia Fervic les ofrece en el marco legal del empresario, pero que se enfoquen en los ejercicios y en las actividades prácticas que se han desarrollado. En siguientes sesiones vamos a ver el análisis de uno o dos contratos específicos después de haber revisado juntos estas generalidades. Vamos a hablar del contrato de compraventa, que es el más constante, donde hablaremos con precisión de cuáles son las obligaciones y derechos específicos de ese contrato. Y si ustedes se dedican con un poquito más de atención a verificar los temas y desarrollen los ejercicios y consulten la bibliografía y páginas web que se les ofrecen para los diferentes temas que vamos a desarrollar, será académicamente suficiente para que ustedes sigan con su actividad empresarial.